buenas tardes, buenas noches. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez quién inventó el cálculo integral? ¿Cómo llegamos a entender el área debajo de una curva o el volumen de un sólido? Hoy te llevamos en un viaje en el tiempo, desde la antigua Grecia hasta la revolución científica, para descubrir la fascinante historia del cálculo integral. En este caso, me voy a mostrar ahorita mismo una línea de tiempo que va a aparecer en estos instantes. En este caso, como ya pudieron ver en línea de tiempo, vamos a hablar lo primero que son los primeros intentos de Grecia y China. Mucho antes que existiera el cálculo como lo conocemos, ya se intentaban resolver problemas de áreas y volúmenes en la antigua Grecia. El matemático eh, Arquímedes utilizó un método de agotamiento para calcular áreas y volúmenes de figuras curvas. En este caso, ahorita le voy a compartir pantalla para hacer una pequeña demostración sobre qué se trata de este método de agotamiento. ¿Sobre qué se trata el método de agotamiento? El método de agotamiento se trata, el señor Arquímedes lo inventó, ¿sí? Pero se trata es prácticamente la aproximación del área de un círculo, ¿sí? Mediante del área de un polígono, ya que ya que el área de un polígono se puede calcular, en esa época se puede calcular muy sencillamente. ¿Por qué? Porque pues se puede colocar en un punto en el centro o en cualquier lado y formar triángulos, y con eso pues hallas el área del triángulo, que es base por altura, y con eso pues así sucesivamente hallas o aproximan el área de un círculo. A medida que usted va aumentando el número de lados de ese polígono, está más cada vez cerca o se va acercando prácticamente a esa área de esa figura o de ese círculo o de esa curva que quiere tomar. Bueno, ese, eso se trata del método de agotamiento. Lo sigo, así que seguimos continuando con esta historia de cálculo integral. Bueno, ya por el otro lado del mundo, en China, el matemático Liu Hui, como aparece en esta imagen, él aplicaba técnicas similares al método de aproximación para hallar áreas de figuras complejas. Aunque estos métodos eran ingeniosos, aún no se consideraba como el cálculo integral como tal. Se consideraba más prácticamente en esta época para calcular áreas y volúmenes. Bueno, continuando con esta historia de cálculo integral que todavía no está desarrollado todavía, pero vamos ahora a pasar a la Edad Media y el Renacimiento. eh, en avances dispersos. Durante la Edad Media, los avances de matemáticas fueron muy lentos. ¿Por qué? No sé, eso sí no sé. Pero algunos matemáticos islámicos, como Al-Hazen, abordaron ópticos que requerían razonamiento integral. En este caso, pues, hubo manuscritos árabes y trayectorias de la luz, como podemos ver acá en pantalla. Con con el Renacimiento, hubo figuras como Cavalieri e Italia desarrollaron el método de los indivisibles. ¿Sobre qué se trata? Es una técnica precursora del cálculo integral que consideraba las figuras como sumas infinitas de líneas o áreas, que ya ahorita les muestro un ejemplo sobre eso. Bueno, ¿sobre qué se trata este método de, de los indivisibles? Pues prácticamente es una técnica precursora del cálculo integral que consideraba las figuras como sumas infinitas de líneas o áreas, ¿sí? O sea, se va agregando líneas delgadas que se acumulan para formar una figura. Eso es un ejemplo que está en esa imagen. Es prácticamente eso, solo es colocar líneas a unas figuras y ya. Siglo XVII, que fue la revolución del cálculo.
ya que en este siglo matemáticos como John Wells y Torres dieron pasos importantes a la exploración de las infinitas. Pero prácticamente los libros más importantes de esta revolución del cálculo fueron Isaac Newton en Inglaterra y el alemán Leibniz en Alemania. Se pronuncia ese nombre. Quienes cambiaron prácticamente el juego, ya que Newton desarrolló un método de las funciones y Leibniz creó una notación más práctica y elegante como la conocemos hoy en día o como la usamos hoy en día, que es esta imagen o este lógico, lo utiliza para el cálculo integral o lo utilizamos para el cálculo integral. Aunque ambos trabajaron de forma independiente, el descubrimiento fue casi simultáneo. ¿Sí? En esta parte, pues, se pelearon prácticamente quién era el verdadero inventor del cálculo, ya que lo más importante fue que ambos entendieron la conexión entre la derivada y la integral dentro de un teorema fundamental del cálculo. Bueno, ya para los siguientes siglos, que sería el siglo XVIII y el siglo XIX, un rigor y expansión, ya que durante estos siglos el cálculo integral se perfeccionó. Matemáticos como Euler, Lagrange y Cauchy desarrollaron nuevas aplicaciones y dieron rigor al concepto del límite integral. Como podemos ver estas ecuaciones. Eh, Más adelante, Riemann, este señor, introdujo su famosa definición de la integral. La integral de Riemann pues, se convirtió prácticamente en la base del análisis moderno como conocemos, usando pues, prácticamente sumas de rectángulos bajo de una curva. Bueno, prácticamente ya por finalizar esta línea de tiempo, para no terminar el video, en este siglo, bueno, del siglo XX hasta hoy, que conocemos, hay nuevas dimensiones del cálculo integral. En el siglo XX, pues el cálculo integral se expandió más allá de la geometría. Aparecieron nuevas teorías como la integral de Leibniz, este señor, que resolvía las limitaciones de Riemann, ¿sí? Del anterior que yo le nombré. Y se aplicó en áreas como la probabilidad, física cuántica y la estadística. Eh, Hoy en día, pues el cálculo integral se enseña en todo el mundo y sigue siendo como una herramienta fundamental en la ingeniería, en la ciencia, en la economía y en mucha más. Bueno, ya para cerrar, o para ya acabar este video, eh, el cálculo integral es mucho más que una técnica matemática, es el resultado de siglos de pensamiento, observación, genialidad humana, desde Arquímedes hasta Newton. ¿Por qué digo hasta Newton? Porque Newton fue, o bueno, Newton y Leibniz fueron los que prácticamente desarrollaron o revolucionaron este cálculo integral. Y allí, pues, van los análisis modernos, su historia, es un testimonio de nuestra búsqueda por comprender el mundo. ¿Y tú qué lugar ocuparás en esta historia? Tal vez tú puedas ser el próximo gran avance matemático que esté esperando. Así que, chao.